democracia se fortalece solo con su participación. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 siempre con Fernando Francia. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia A las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a las 5 siempre. Hoy son ya las 5, bueno, las 5:03 en San José de Costa Rica, pero las 6:03 en Panamá, en donde me encuentro hoy. Pero de todas maneras, esto quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y también de la actualidad internacional. Transmite CRC 89.1 FM desde Costa Rica para todo el mundo, con repetición a las 10 de la noche, y también pueden vernos por el streaming en Facebook Live, en YouTube, y ya estamos también armando el set de podcast en diversas plataformas, así que ya pronto estaremos también colgados en varias de las plataformas como Spotify. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y en controles el talento técnico de Eduardo Chavarría, que hoy está acompañándonos, haciendo posible esta transmisión desde San José. Como siempre, tenemos noticias del mundo financiero, de la economía global, de la geopolítica en la primera media hora, y para la segunda parte vamos a profundizar en la temática de inteligencia artificial y cómo Estados Unidos se prepara para generar plataformas de investigación entre lo público, lo privado, las universidades y las grandes empresas de la inteligencia artificial. Y un experto en este tema, Chris Menu, va a conversar con nosotros, y por supuesto también vamos a tener un mensaje final especial por ahí, porque hoy es 25 de noviembre, Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres. Tema muy importante, por supuesto, no solo hoy, todos los días, pero que hoy lo reafirmamos. Hoy, para quienes nos están viendo en plataformas digitales, no ven el estudio de CRC Clásico porque estoy en Panamá. Vine a un foro que, bueno, ya les voy a informar mañana, es bien interesante, en el que participan expertos, participan también comunidades de zonas marino-costeras en proyectos de economía azul. ¿Qué es economía azul? Vamos a hablar de eso mañana, así que no les voy a quemar la información. Ya ustedes saben que, ya ustedes saben qué es, muy probablemente han escuchado hablar de este tema, y por supuesto que vamos a profundizar mañana aquí a las 5 siempre, aunque sean las 6 de la tarde en Panamá. Panamá, una ciudad a la que Alberto quería sin duda, desde donde hizo además su último programa. Y bueno, aquí estoy sabiendo que el programa debe continuar, y hoy y mañana entonces estaré aquí en Ciudad de Panamá, siempre acogedora, siempre con calor, calor climático y humano, porque siempre buena gente en Panamá. Bien, pero vámonos directamente a las noticias que hemos preparado en la producción. Empezamos con Estados Unidos. Estados Unidos registró un déficit de 284 millones de dólares en octubre, un aumento del 10% interanual de déficit. El dato fue afectado por el cierre de gobierno, que desplazó al mes anterior unos 105 millones de dólares en pagos de beneficios militares y sanitarios.
ajustado por ese movimiento, el déficit habría sido 180.000 millones de dólares, 29% menos que en octubre del 2024, pero pues se disparó en un 10% interanual. XAI, la empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, creador del chatbot Grok, cerrará en diciembre una ronda de 15.000 millones de dólares que la valuaría en 230.000 millones de dólares. La mayor parte del dinero financiará hardware de cómputo, chips GPU. El boom inversor en inteligencia artificial sigue caliente. OpenAI alcanzó una valoración de 500.000 millones. Anthropic triplicó su valor con 13.000 millones recaudados y la presión por más infraestructura se dispara. Vámonos a Asia-Pacífico. Japón rechazó como infundada una carta del embajador chino Fu Kong ante la ONU, que acusaba a Tokio de violar el derecho internacional por advertir que una agresión china a Taiwán podría derivar en una respuesta militar japonesa. Japón insistió en que su doctrina es de defensa pasiva y que China distorsionó la posición del nuevo gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi. Bueno, pues ahí lo tienen. Eh, este esta diferencia entre China y Japón está dando que hablar, por lo menos. Vamos a ver hasta dónde llega. En Asia también las bolsas asiáticas apuntan a una tercera jornada al alza. Las bolsas asiáticas, ¿eh? Tercera jornada al alza, siguiendo el rebote global después de datos débiles de consumo en Estados Unidos que fortalecieron las apuestas por un recorte de tasas de la Reserva Federal en diciembre. Vean cómo rebota de lugar en lugar, desde Estados Unidos hasta Asia. Y bueno, los futuros anticipan aperturas sólidas en Japón y Australia y un avance más moderado en Hong Kong. En Wall Street, bueno, ya vamos a hablar de Wall Street, Nasdaq y otros índices en breve. Y una nota curiosa de África, no sé si ustedes sabían, Adolf Hitler va por un segundo mandato en una localidad en Namibia. Bueno, Adolf Hitler es un político de 59 años. Calculen 59 años, pues en los 70s nació, en los 60s. En los 60 debe haber nacido Adolf Hitler Unona. Cuidado con ese nombre, pero bueno, Adolf Hitler ya fue elegido en su localidad y ahora podría ya más bien ganó o está a punto de ganar una nueva elección local eh, tras haber obtenido 85% de los votos en 2020. Pocas veces se ve una cifra de ese tamaño. En este caso eh, es un gobierno local, una municipalidad dentro de Namibia. Pero bueno, Adolf Hitler es el nombre que dice que su padre no estaba al tanto de las repercusiones de ese nombre alemán. Y bueno, además es que em, el, esta localidad de Namibia tiene bastante ascendencia alemana, entonces como que hay muchos vocablos y muchos nombres alemanes en esta localidad de Namibia y pues todo indica, bueno, el propio Adolf Hitler ha dicho que su padre desconocía eh, el tamaño o lo que se decía, lo que se dice, lo que se sabe de este personaje histórico, de esta figura histórica, eh, al bautizar entonces a este que hoy tiene 59 años y que es alcalde en Namibia. Bueno, vaya dato de Namibia, increíble, ¿no? Pero pues así nos dice la información que está sucediendo en estos momentos. En Europa, Finlandia
volvió a liderar por octavo año el World Happiness Report. Los costarricenses se acordarán que en 2012 fue Costa Rica el país más feliz del mundo en este reporte que se realiza a partir de encuestas eh, en los distintos países. Bueno, pues Finlandia volvió a liderar por octavo año el World Happiness Report, en donde Costa Rica ya no es el primero, aunque digamos con entusiasmo que somos el país más feliz del mundo, pues según el reporte ya no lo somos. Según nosotros, posiblemente sí. Pero en Finlandia, pese a estar liderando este reporte, hay un desempleo creciente y hay recortes al estado de bienestar por el envejecimiento demográfico. Así que esto es lo que pasa en Finlandia. Lidera el reporte de la felicidad del mundo, pero su población refleja tensiones entre el bienestar social, del cual es famoso Finlandia por la educación y por un montón de inversión estatal en la propia sociedad, y bueno, ahora se enfrenta a una falta de oportunidades laborales y una tensión en el bienestar social. Cosas que pasan en Finlandia. Mientras tanto, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo alertó que el envejecimiento poblacional, justamente del que veníamos hablando en Finlandia, reducirá el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita en 0,4 puntos porcentuales al año entre 2024 y 2050 en Europa, en la Europa emergente. La región se está volviendo vieja antes de hacerse rica, dice el informe, y pues con un Producto Interno Bruto promedio de $10.000, muy por debajo del nivel que tenían los países desarrollados cuando alcanzaron edades medianas similares. Bueno, una advertencia de bomba demográfica del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, un banco que sobre todo se concentra en cierto sector de Europa, la Europa emergente que le llaman. Vámonos a América Latina porque tenemos bastante información de esta selección que hacemos del mundo entero. El nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz en Bolivia busca una inyección multilateral superior a $9.000 millones para estabilizar la economía y golpeada por inflación, déficit y falta de divisas. Alrededor de un tercio podría llegar en los próximos 60, 90 días. Los bonos bolivianos subieron casi 60% en el año y vuelven a niveles de 2022. Eso ha indicado el gobierno boliviano. Y en México, Pemex produjo 1.641 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos en octubre, una baja mensual del 0,6% y una caída interanual de 4,4%, 76.000 barriles de petróleo diarios menos. La producción de crudo fue de 1.361 millones, no, 1,361 millones, 1.361.000 barriles diarios, también en descenso. La meta oficial es llegar a 1,8 millones hacia 2030. Bueno, entonces, en este mes de octubre, Pemex produjo 1,641 millones de barriles, es decir, 1.641.000 barriles diarios. Y se espera llegar a 1,8. En Argentina, una jornada volátil, ya que las acciones argentinas subieron hasta 6% en Wall Street, pero los bonos soberanos retrocedieron y el riesgo país superó los 650 puntos, aunque ayer leía en la preparación del programa que estaba por debajo de los 600 puntos. Hoy subió a los 650 puntos el riesgo país. Argentina ha estado mucho más alto en el riesgo país, hoy está moderadamente alto, digamos, pero tranquilo para lo que es el estándar argentino. El mercado espera definiciones sobre la asistencia financiera de Estados Unidos
y la licitación del Tesoro, una de las más grandes del mes. Vamos a ver en qué termina todo eso. Y mientras tanto, en en la Cámara de Diputados Argentina, la oposición reclama revisar el reciente acuerdo con Estados Unidos. Especialistas pidieron transparencia sobre los términos pactados con el gobierno de Donald Trump y el gobierno de Javier Milei, incluyendo aspectos financieros que están en el presupuesto de 2026. Sin duda, un, un debate que se va a abrir en, en diputados y debido obviamente a la tensión que hay entre oposición y, eh, y el oficialismo, por supuesto. Bueno, y mientras tanto en México, el nuevo plan del Centro Nacional de Control del Gas Natural, Cenagas, propone elevar de 2,5 a 10 días el almacenamiento estratégico de gas para reducir la dependencia de Texas, origen del 70% del suministro del gas mexicano o del gas en México. Se prevén inversiones mixtas, estatal y privada, y nueva infraestructura para blindar generación eléctrica e industria ante interrupciones transfronterizas. Ahí está tomando resguardo la industria mexicana y el Estado mexicano para tener más días de salvaguardia, más días de colchón, diríamos, de almacenamiento estratégico del gas para la nación mexicana. Bueno, sigamos con las noticias, pero pasemos un poco eh, al mundo financiero, al mundo bursátil, al panorama bursátil. Wall Street cerró otra sesión al alza y consolidó un rebote que ya lleva 3 días, un rebote que ya va más allá del rebote, ¿no? Ya se está manteniendo. Recuerden que teníamos una semana anterior de números rojos y hoy los tableros indican números bastante, números en verde para las distintas bolsas. Vamos a mirarlo en vivo ya que estamos. Bueno, eso no está cambiando en estos momentos, pero está en verde ahorita vamos a ir diciendo como en cuanto. El Dow Jones saltó 1,4%, que para los números de hoy en día es bastante, son más de 600 puntos del Dow Jones, y volvió a marcar la pauta con un avance amplio en industriales y en financieras. El Standard & Poor's 500 subió 0,9%, mientras que el Nasdaq, un poco más volátil, golpeado por las tensiones internas del sector tecnológico, del cual vamos a hablar en profundidad más adelante, logró cerrar en un 0,7% arriba después de arrancar titubeando. Uno de los focos del día volvió a ser las mega caps tecnológicas que rebotaron con fuerza esta semana y están recuperando terreno tras un inicio de mes complicado. Alphabet encadenó otro récord histórico y sigue estirando su rally, acercándose de manera sostenida a la marca de los 4 billones de dólares, ya lo habíamos dicho ayer, en capitalización. Apple también cerró en máximos, impulsando el peso del sector tecnológico, el tamaño del sector tecnológico dentro del Standard & Poor's, de la Bolsa de Nueva York. Pero la sesión también dejó contrastes. Nvidia cayó más de 3%. Vamos a verlo. Nvidia cayó más del 3%, afectada por un reporte que señala que Meta estaría en negociaciones para invertir miles de millones en chips de IA de Google. Bueno, Meta y Google juntos podrían ir en contra de Nvidia, un movimiento que intensifica la competencia dentro del propio ecosistema tecnológico. La noticia reforzó la idea de que las próximas batallas de la inteligencia artificial no solo pasan por modelos y software, sino por la infraestructura de cómputo, donde Alphabet y sus TPU empiezan a ganar protagonismo. Más allá del sector tecnológico, hubo señales positivas en consumo y comercio minorista, con resultados mejores de los esperados
en varias de las grandes del consumo, Kohl's y Best Buy, y el Russell 2000, que agrupa a pequeñas capitalizaciones más ligadas a la economía doméstica, subió más de 2,2% en señal de apetito por riesgo en segmentos que habían quedado rezagados. Del lado macro, los inversores siguieron de cerca la información atrasada por el shutdown. Las ventas minoristas de septiembre crecieron, aunque menos de lo previsto, y la inflación mayorista avanzó 0,3% mensual. Bueno, con este telón de fondo, los futuros de tasas muestran ahora más de un 80% de probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de la Reserva Federal 9 y 10 de diciembre. Ya nos lo adelantó ayer nuestro amigo y analista Alberto Bernal, daba ese monto. Ese optimismo es el motor principal de esta racha alcista previa al fin de semana largo, ya que los mercados cerrarán el jueves por el Día de Acción de Gracias y operarán con horario reducido el viernes. Bueno, así está el mercado. Y bueno, justo hoy es 25 de noviembre y eh, había un anuncio que daría Michael Burry, aquel que protagonizó eh, denuncias y anuncios de la burbuja inmobiliaria de 2008. Incluso está la película que él, digamos, es el personaje principal, pero es un personaje de la vida real, por supuesto, no es de una película. Bueno, ahora la disputa entre Nvidia y Michael Burry, este inversor famoso por anticipar la crisis del 2008, escaló esta semana y ya se convirtió en uno de los choques más comentados del mercado tecnológico. Después de que Burry volviera a comparar el boom de la inteligencia artificial con el auge y derrumbe de finales de los 90 de las .com y de las tecnológicas, Nvidia respondió de forma inusual. Pero vean el tamaño que tiene las advertencias de Michael Burry, que el propio Nvidia responde y envió a los analistas de Wall Street un memo privado de 7 páginas que lo menciona por nombre y apellido y rebate sus argumentos centrales. Bueno, díganme ustedes eh, si no parece algo importante que la propia empresa manda un memo clasificado de 7 páginas nombrando a este señor, a este inversionista. Borri sostiene que la fiebre por infraestructura de IA repite el patrón del ciclo telecom de 1999 y 2000. Inversiones gigantes, vidas útiles sobreestimadas y un mercado que confunde capacidad instalada con demanda real. Nvidia, según él, según Michael Burry, ocupa hoy el lugar que Cisco tuvo entonces, en el 99. Es decir, Burry eh, denunció todo la burbuja inmobiliaria de 2008, pero lo que está haciendo es comparando todo lo que pasa con la inteligencia artificial, especialmente alrededor de Nvidia y las grandes empresas de tecnología, con lo que pasó en 1999 con las .com y las tecnológicas de aquel momento. ¿Sí se entiende? Son 3 momentos: 1999, 2008 y 2024, 25, 26, ¿no? Entonces, Michael Burry compara lo que pasa hoy con lo que pasó en el año 99, a finales de siglo o inicios de siglo. Bueno, el memo de Nvidia responde punto por punto. Vamos a ver algunas cosas. La empresa afirma que desde 2018 recompró 91.000 millones en acciones, no los 112.500 millones que calcula Burry, y que su compensación accionaria está alineada con la industria. También rechaza Nvidia que los centros de datos estén exagerando la vida útil de las GPU. Asegura que se deprecian en un rango de 4 a 6 años y que chips como los A100 lanzados en 2020 siguen funcionando con alta demanda. Además, Nvidia niega que exista financiamiento circular entre sus inversiones estratégicas y las compras de hardware de startups, señalando que esas participaciones son marginales dentro de sus ingresos. Vaya, si tanto, si tanto hay que negarlo, bueno,
eh, en algún lado está doliendo. Detrás del cruce persiste la diferencia de diagnóstico. Para NVIDIA, la expansión de la inteligencia artificial responde a una demanda real creciente. Para Burry, el mensaje está descontando un futuro demasiado optimista y subestimando el riesgo de sobreconstrucción, ¿no? Ese es el principal punto de Michael Burry. Este es un debate técnico, pero que dice mucho sobre la sensibilidad actual del mercado tecnológico y la magnitud de apuestas que hoy se juegan alrededor de la inteligencia artificial. Bueno, varios de los temas, sin duda, eh, que vemos a diario eh, en este programa y que, bueno, vamos siguiéndole la pista día a día y que eso a veces nos lleva a profundizar un poquito, pero que luego, echando la vista atrás, vamos dándonos cuenta de las tendencias que se van formando. Bueno, y Nvidia volvió a quedar bajo presión, sus acciones cayeron hasta 5,3% intradía, ¿no? Cerró como un 3% abajo, pero borrando los 250.000 millones de valor de mercado ante la percepción de que Google está tomando ventaja en inteligencia artificial gracias al lanzamiento de Gemini 3, entrenado solo con chips TPU propios. La caída se moderó 2,59 al cierre, casi 3, mientras Nasdaq avanzó 0,667%. Es decir, la bolsa de las tecnológicas sube, pero Nvidia baja. El golpe arrastró al ecosistema Nvidia. Supermicro cayó 2,52. Oracle perdió 1,64. CoreWeave retrocedió 3,14 y Nibius 3,28. Analistas atribuyeron la presión al entusiasmo de las TPU de Google, que desplaza a Nvidia en proyectos clave. Así que guerra pura y dura comercial. Para Mike O'Rourke de Jones Trading Gemini, Gemini 3 es una disrupción comparable a DeepSeek, la startup china que en enero provocó una corrección global. Nomura coincide y dice que el nuevo modelo de Alphabet reconfiguró la jerarquía de la inteligencia artificial, generó un nuevo momento DeepSeek. Bueno, tenemos mucho más del tema inteligencia artificial, pero justamente para eso tenemos a nuestro invitado. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos con más aquí a las 5 siempre. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida bien invertida. Continuamos escuchando a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, y veníamos ya conversando sobre inteligencia artificial con estos datos de la pugna de Alphabet con Nvidia. ¿Se imaginarán ustedes que es algo que pues va a posiblemente reconfigurar esta guerra comercial, guerra tecnológica de las grandes tecnológicas, sobre todo Alphabet de Google y Nvidia? Porque hay un reporte de The Information en donde se dice que Google ofreció a empresas como Meta usar TPU en sus propios centros de datos, rompiendo el esquema actual donde solo podrían alquilarse vía Google Cloud.
Esto obviamente es una estrategia agresiva. Meta y OpenAI están entre los mayores compradores de GPU de Nvidia, así que imagínense a dónde está apuntando Alphabet y Google, ¿no? Lo que anticipa un cambio estructural en la demanda, claramente. Porque mientras Nvidia estaba bajando 5 puntos y resto, y terminó el día en 3 puntos abajo, Alphabet subió 1,53 y quedó a un paso de los 4 billones de valoración. Nvidia ya ha perdido más de 800.000 millones desde su máximo de hace un mes. Su rival AMD también cayó 4,14%. Bueno, seguramente para Nvidia estará pensando que son rivales pequeños, pero pues en estos tiempos, en estos tiempos difícil que se digan rivales pequeños. Bien, el mercado empieza a asumir que el liderazgo en infraestructura de la inteligencia artificial está abierto, con Google avanzando, Nvidia obligada a defender su posición en una competencia cada vez más agresiva. Pero seguimos en el ámbito de la inteligencia artificial, porque dejó de ser una promesa para convertirse en un eje de nuestra actividad. Algunos lo usamos con más frecuencia o menos frecuencia, pero como usuarios, pero obviamente alrededor de las grandes tecnológicas es uno de los ejes en donde se mueve la bolsa, se mueve la economía y las finanzas del mundo. Pero hoy no solo transforman las industrias, sino que también eh, tam- también reconfigura alianzas entre gobierno y empresas tecnológicas, pero también centros académicos. Estados Unidos acaba de lanzar la misión Génesis, una ambiciosa iniciativa que busca redirigir el potencial de la inteligencia artificial hacia la investigación científica con apoyo del Departamento de Energía y bajo un nuevo decreto del presidente Donald Trump. El objetivo es aplicar la inteligencia artificial al desarrollo en salud, energía, materiales e ingeniería, e incluso abaratar costos energéticos. Pero esta estrategia revela también un mapa de intereses cruzados en la geopolítica, Big Data, seguridad nacional, negocios, por supuesto que uso energético, entre otros elementos que va a combinar esta estrategia que ha lanzado eh, el gobierno de Estados Unidos con un nuevo decreto de Donald Trump. Esta estrategia Génesis, pareciera que le han llamado, pues la Casa Blanca lanzó esta semana el programa para permitir que los laboratorios nacionales de Estados Unidos, del Departamento de Energía, colaboren con empresas tecnológicas y académicas en el uso de la inteligencia artificial para avanzar en la investigación científica. Bajo la nueva misión Génesis, creada por decreto, el Departamento de Energía desarrollará una nueva plataforma de inteligencia artificial, utilizará datos científicos federales del gobierno de Estados Unidos para entrenar modelos y agentes de inteligencia artificial destinados a la investigación científica. Esto resalta el enfoque del presidente Donald Trump en la inteligencia artificial durante su segundo mandato, tras haber presentado en julio un amplio paquete de iniciativas y recomendaciones de política denominado Plan de Acción de Inteligencia Artificial. La misión Génesis que presentada esta semana, tiene como objetivo tomar los avances de las industrias tecnológicas y empresarial en inteligencia artificial y aplicarlos a la investigación científica en salud, energía, manufactura y otros campos. Esto lo dijo el secretario del Departamento de Energía, Chris Wright, en una llamada con periodistas este lunes. También afirmó que también afirmó que el programa reduciría los precios de la energía para los consumidores. Un asunto clave dado que la inversión en inteligencia artificial ha aumentado este año. Bueno, ahí está de nuevo la necesidad del gobierno de Estados Unidos de bajar costos
eh, tras la baja popularidad del presidente Trump. Y bueno, con el tema de los aranceles, por supuesto. Los laboratorios del Departamento de Energía han estado realizando investigaciones en todo, desde energía hasta salud, materiales aplicados y ciencia cuántica durante décadas. Pero una nueva plataforma bajo esta iniciativa permitirá que los laboratorios del Departamento de Energía, empresas privadas e instituciones académicas compartan información más fácilmente. Esto es fundamental, dice el gobierno de Estados Unidos, y a su vez ayudará a las investigaciones a aplicar la inteligencia artificial en diversas áreas, específicamente en física y química. El sector privado ha lanzado inteligencia artificial a gran escala, pero con un enfoque un poco diferente en el lenguaje, en los negocios, en los procesos, en los servicios al consumidor, dijo Wright. Chris Wright, el secretario del Departamento de Energía de Estados Unidos. Lo que estamos haciendo, dijo, aquí es simplemente redirigir eso para enfocarlo en el nuevo, enfocarlo en el descubrimiento científico y los avances en ingeniería. Una parte clave para lograr ese objetivo, según Wright, es abrir acceso a los conjuntos de datos de los laboratorios nacionales del Departamento de Energía. Ojo, ahí ese pequeña ventanita, ¿no? Abrir el acceso a los conjuntos de datos de los laboratorios nacionales del Departamento de Energía, que incluyen instalaciones como el Laboratorio Nacional de Ames, el Laboratorio Nacional Argonne y el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, entre muchos otros. Es decir, abren esos datos a el sector tecnológico. La plataforma de la misión Génesis permitirá que varias agencias federales de investigación y el sector privado colaboren para ganar y mantenerse a la vanguardia en la carrera de la inteligencia artificial, según una hoja informativa de la Casa Blanca. Esto parece una especie de carambola de abrir datos al sector privado, de avanzar en la tecnología de la inteligencia artificial para, obviamente, no quedarse atrás con otros países que, como bien sabemos, están en una frontal carrera tecnológica, comercial, geopolítica, ¿no? Las áreas claves de enfoque para el programa incluyen biotecnología, materiales clave, energía de fisión y fusión nuclear, exploración espacial, ciencia de la información cuántica y semiconductores y microelectrónica. Acá es donde se pone al servicio, bueno, de todos los sectores, la academia, los fondos públicos, que algunos tantos han defenestado y que ahora estaban en duda con el shutdown de Estados Unidos, pero todo se ha acelerado y, eh, y bueno, pues esto nos pone, nos trae información que deberíamos analizar y pues para eso pues le hemos tocado la puerta a Chris Menu, presidente de la Fundación Space Kids, cofundador del Centro Latinoamericano de Innovación Metaverse Logos Humanverse y de la Escuela de Educación Espacial de Colombia. Una amplia experiencia en inteligencia artificial, conferencista internacional, profesor de posgrado en universidades de América Latina, Europa y Asia, y referente global en inteligencia artificial, metaverso y la industria de los microchips, justamente de lo que estábamos hablando. Bienvenido, Chris Menu, a las 5 siempre, a este programa para analizar todo este tema de la inteligencia artificial y pues esta recomposición a nivel de investigación que está haciendo el gobierno de Estados Unidos. Bienvenido, muchas gracias, Chris.
¿Qué tal? Mucho saludarte y un placer estar con ustedes nuevamente. Qué bueno. Y primero, antes de meternos en el tema de la inteligencia artificial y todo este proceso que veníamos conversando ya con la audiencia sobre la propuesta de la misión Génesis del gobierno de Estados Unidos para fomentar o potenciar su nivel de investigación en inteligencia artificial Innovación. y otros temas, quería preguntarte por el tema del metaverso en el que vos ya habías estado en el programa antes. Eh, ¿Qué pasó con el metaverso del que se hablaba tanto hace un tiempito y como que de alguna manera se dejó de hablar o es que dejamos de escuchar? Bueno, todo en la tecnología se infla mucho y el metaverso sucedió de la misma manera que pasar con la inteligencia artificial, que siento que se está inflando mucho más de lo que hoy en día es. Y lo que sucedió en ese momento, que cuando se hablaba mucho de que íbamos a vivir una Second Life por poco, la realidad es que no estaba la humanidad preparada para poder vivir una Second Life porque no teníamos ni la conectividad, ni el poder computacional, ni siquiera el nivel de gráficos que hoy sí tenemos. Hoy la realidad es que con Jenny 3, por ejemplo, que Lily Fay, que es una, digamos, científica, le dicen la madrina de la inteligencia artificial, acaba de simular lo que vendría a ser mundos reales, y es porque tenemos hoy en día, después de haber pasado 3 o 4 años de que se anunciara el metaverso con bombos y platillos, tenemos en China, por ejemplo, el 10G, tenemos poder computacional, porque tenemos más data centers, tenemos a una inteligencia artificial que no solamente es generativa, que crea contenido en base a la información que tiene, sino que empieza a ser multimodal, que empieza a crear imágenes, que empieza a interpretar la realidad, que empieza a razonar y que próximamente va a empezar a ser un agente autónomo, es decir, empezar a tomar decisiones. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando todo el mundo decía que el metaverso había muerto, yo decía, el metaverso no murió, el metaverso está en coma y dentro de 3 años va a renacer. Y va a renacer y va a ser justamente cuando tengamos lo que acabo de mencionar, estas características. Lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial es que se está inflando algo que es demasiado grande y que la realidad es que estamos en América Latina siendo como vedores de lo que está pasando en el mundo porque no regulamos como Europa, no innovamos como China ni creamos como Estados Unidos. Simplemente somos observadores de una realidad que se dice que esta industria, si no explota esta burbuja, en el 2030 le va a aportar al Producto Bruto Mundial 15 billones de dólares, de los cuales el 70% va a estar en manos de China y los Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque son los que tienen la infraestructura justamente para poder ser los dueños de todo esto. El resto de nuestro mundo querido no va a poder sacarle realmente provecho, simplemente va a ser un adopter o de la tecnología de China, que de alguna forma decimos que dentro de lo que son las regulaciones están de alguna forma amparados y protegidos, hasta te diría monitorizados por el gobierno 24/7, pero que te venden la posibilidad de que sea open source, que es abierto, que lo pueden hacer todos, y te lo bajan a 100 veces más barato que lo que te ofrece Estados Unidos, que esa es una de las probabilidades de que la burbuja explote, porque mientras Estados Unidos está invirtiendo 500 millones de dólares en el proyecto Stargate, la pregunta es, si sale China y hace lo mismo, lo va a hacer mucho más barato, y encima lo va a hacer open source. Claro. Entonces, ahí tenemos un gran tema. Con lo cual, para relacionarlo con lo que es el metaverso, la realidad es que podemos vivir un segundo verso y no va a ser metaverso, va a ser IA-verso. Y ahí es donde tenemos que evitar justamente eso, porque una de las cosas que a mí me preocupa, Fernando, y lo vengo diciendo en todas las entrevistas y lo digo en las conferencias, no es el tema de la tecnología, es el tema de la deshumanización que estamos viviendo. Y estamos hablando mucho de tecnología, pero nos estamos olvidando que la habilidad más importante en el 2030 va a ser el contacto, según el Foro Económico Mundial. Y lo que no estamos viendo es que la inteligencia artificial no es inteligente y tampoco es artificial. Lo que podría ser es un amplificador de lo que nosotros somos. Si nosotros somos brillantes, va a amplificar esa brillantez. Si nosotros somos idiotas, va a amplificar esa idiotez. Con lo cual, está en cómo le preguntes
y está justamente en qué provecho le vas a sacar a una inteligencia que se podría decir que no es artificial, pero que es la inteligencia humana artificial, que vendría a ser Esto, un complemento de nuestra inteligencia. claro, esto al final pasa. Podrías responder esto último que dijiste en cualquier época de la humanidad ante cualquier tecnología, básicamente, ¿no? Depende cómo se use, depende quién la use y para qué la use, ya sea la imprenta de Gutenberg hasta la radio, la televisión, en fin, todos los elementos, hablando un poco de comunicación, pero de las tecnologías que han cambiado el mundo, ¿no? Hasta la rueda y el fuego. Sí, exacto, sí. Y en este tema, lo que esta relación que acaba de hacer Estados Unidos, yo hago esta pregunta que todos los decididores se la hagan para sus propios medios, para que se la pregunten. Estados Unidos, de alguna forma, con esta regulación lo que quiere es aumentar la innovación, ¿correcto? Quiere supuestamente dar mayor flexibilidad, mostrar que hay seguridad. Pero la pregunta que me hago y les hago es, ¿no se está metiendo el gobierno de alguna forma en temas que pueden aumentar los sesgos sociales? Porque si vemos hoy el mapa mundial, es preocupante ver el tema del estado actual de la democracia en el mundo. Solamente el 7% de la población podría decir hoy que vive en una democracia plena. El resto es utópico. No vivimos en democracia. Y los algoritmos se están programando para controlarnos cada vez más. Y ahí es donde digo, el problema no es tecnológico, el problema es humano. Deberíamos de, como dice Yuval Harari, el historiador israelita, por cada dólar que se invierte, deberíamos de invertir otro dólar en el ser humano. De lo contrario, estamos inflando realmente una bomba de humo muy grande, ni siquiera una burbuja, una bomba de humo, donde que va a explotar si sigue así, porque para los que no saben este dato, que es un dato muy importante, todos los años la inteligencia artificial se podría decir que se duplica en dos etapas. O sea, cada siete meses duplica su conocimiento, ¿sí? Pero cada 5 años baja el valor de la inteligencia artificial por 10. Entonces, si se invierte tanto, se va a ver ese dinero que no está en las instituciones invirtieron. O va a tener que cobrar como un título de cerebral y le pone chip que el pedido pagado podría más. No sé si vas a sacar la inteligencia, poder medir lo que pueda haber a esa inteligencia y eso era a Cris, través de la suscripción. y creo que había un poquito de interferencia en la última parte, pero volviendo a este plan de Estados Unidos de involucrar, bueno, desde el Departamento de Energía al gobierno, al Estado, a la academia y al sector privado, abriendo datos públicos para las empresas de tecnología que participen, me imagino, en esta misión Génesis. No está relacionado bueno, un poco como vos ya lo venías advirtiendo, pero también con el tema de esta guerra con China, por ejemplo, o esta carrera con China, como para tratar de establecer que Estados Unidos siga innovando y potencie entre los tres sectores, gobierno, academia y empresa, sector privado, y no perder la delantera en este tema. Bueno, la realidad que vamos a ver la tecnológica que estamos viendo en esta y va a ser si hace y si no es en el evento de aquí a los 5 años, porque literalmente en China es tu ir a Creo llamar, creo que literalmente escribir tenemos, tu ciudad. creo que tenemos problemas de conexión porque esta última intervención prácticamente no pudimos entender, eh, se entrecortan las palabras de tu intervención, Cris.
A ver ahora si estamos mejor. Ahora mejor. Sí, ahora mejor. Bien. No, te decía que respecto al tema de lo que es China, quería decir que la Segunda Guerra Fría, que en este caso es, en vez de la Unión Soviética, es China, que debate lo digital, sabe un montón de inteligencia artificial, el ámbito espacial, se debate el tema de los robots humanoides, se debate el tema de lo que es China, de hecho lo está hablando, y que este año se vio esa China 20, no es China, sino que diseñan China. Bien, Es creo que más, ya cuando ahora sí visita las ciudades en China, te estamos perdiendo, Chris. No, creo que ya no da la conexión. No sé si es la mía, la de la radio, la tuya, pero se nos está interfiriendo esta conversación. Prometemos seguirla más adelante. Chris, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya nos diste buenas valoraciones sobre los temas que nos preocupaban para hoy y te agradecemos muchísimo este tiempo. Es Chris Meniou, presidente de la Fundación Space Kids, cofundador del Centro Latinoamericano de Innovación Metaverse Logos Humanverse de la Escuela de Educación Espacial de Colombia, representante para América Latina del puerto Quizad en Abu Dhabi, abogado especializado en Industria 4.0. Agradecemos muchísimo esos conceptos que sin duda aportan para este entendimiento global de la inteligencia artificial. Y vamos despidiendo ya el programa de hoy, pero bueno, como es martes 25 de noviembre, Día Internacional en contra de la violencia hacia las mujeres, pues queremos hacerles llegar un mensaje muy especial, una consigna ineludible. Adelante, Mafa, con este mensaje. Hola, soy Mafa Moya y quiero compartirte este mensaje. Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha establecida por la ONU para visibilizar y denunciar las agresiones que sufren las mujeres en todo el mundo. El origen de la fecha se remota a la violencia que sufrieron las hermanas Mirabel en 1960 en República Dominicana. Es un día para alzar la voz y recordar que la violencia contra las mujeres no es solo un problema de género, es un problema de humanidad. La lucha por la igualdad y la justicia es de todos y todos podemos crear un mundo donde las mujeres puedan vivir sin miedo, con dignidad y respeto. No más violencia, no más silencio. Únete a tener una conciencia de paz. Sin duda una consigna ineludible para hoy. Gracias, Mafa, por ser la portavoz de este mensaje y que Cadena Radial Costarricense, a la cual Cadena Radial Costarricense se suma, y por supuesto que a las 5 siempre también en un día especial, pero no por el día, sino para hacer énfasis en la importancia, la necesidad de que erradiquemos la violencia en contra de las mujeres, no solo hoy, todo el día, todos los días, todos los años, toda la vida. Muchas gracias, Mafa, y muchas gracias, amigos, por una tarde más que compartimos y en que nos informamos de cómo está el mundo en temas de economía, en temas financieros y en temas geopolíticos, con producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia. Eduardo Chavarría en controles en CRC 891 Radio hoy. Me despido y nos vemos en 23 horas. A las 5 siempre con Fernando Francia fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Concluye a las 5 siempre, economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia, aquí por CRC 89.1 Radio.